Pues qué tal amigos, ¿cómo están? Ahorita pues la verdad que muy emocionado porque pues, les tengo una sorpresa muy importante para la marca Bristol, para mí en lo personal que emprendí este proyecto hace ya un año. Y bueno, pues quiero mostrarles la sorpresa, acompáñenme a ver. Pues, como ven, ya nos llegó el avión de México, ya nos llegó el avión demo. Este es el Bristol, que se fabricó en la República Checa, nos llegó a México a finales de marzo. En contenedor, ya lo ensamblamos, ya le hicimos un vuelo de prueba y bueno, pues como lo ven aquí, la verdad que voló fabuloso, es un gran avión y ahorita vamos a ver todos los detalles de cada cosa que tiene y cada accesorio que le podemos pedir. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí que les quiero mostrar lo primero que trae esta aeronave que nos mandaron aquí de demo, nuestros amigos de Bristol, República Checa. Y más que nada es la propela, ¿no? La propela es una MTB. Es una propela de velocidad variable. La verdad que esto te da un torque maravilloso en el despegue y te da un crucero muy suave para que obviamente vayas ahorrando combustible. Es una hélice de 3 palas, como la ven aquí. ¿Y qué es lo que hace la hélice? La hélice, cuando tú ya despegas con el mayor torque que te pueda dar la hélice y el motor obviamente. Y cuando despegas o cuando ya vas en lo que es el crucero, lo que haces es la gira para que vayas a unas revoluciones constantes y que el avión realmente sea muy eficiente en vuelo, o sea, que realmente vuele rápido y el consumo de combustible sea contenido, que no tenga que estar gastando mucho combustible, porque en una propela de lo que es velocidad fija o que no varía el paso, ¿qué es lo que sucede? Que pues siempre tiene la misma dimensión y no puede sacarle jugo realmente al motor. Bueno, pues les quiero mostrar aquí lo que viene siendo los accesorios externos con la que llegó esta aeronave. Primero que nada les quiero mostrar lo que es el color, es un color bitono. Obviamente puedes tú tener un solo color, un color bitono o un color de 3 tonos o de 4 tonos o personalizarlo tal cual, ¿no? Tú puedes tener todas las opciones que tú quieras, con las que te gustaría tener tu aeronave y se podrían pedir al gusto, ¿no? Obviamente hay unos esquemas ya predefinidos que se pueden obviamente escoger cuál es el que quieres y demás. Bueno, este es azul con blanco. También mostrarle que en el ala tenemos aquí lo que son las landing lights. Estas son unas luces de aterrizaje y de despegue totalmente en LED. Esto lo que te hace pues es tener muy buena visibilidad, obviamente de noche y obviamente de día, ¿no? Al despegue y cuando estás aterrizando, para que todas las aeronaves te puedan ver. Tenemos por aquí abajo también lo que es el tubo pitot. Ese tubo pitot, que es el que nos da la velocidad, este es calefactable. Es un accesorio importante para cuando estés volando en invierno y que la temperatura llegue a 2-3 grados, pues puedas encenderlo y evitar un congelamiento. También por este lado les voy a mostrar ahorita, tenemos las luces strobles. Estas que están aquí son las strobe lights, que también tenemos luces de navegación en la parte de enfrente y aquí tenemos todo lo que es el strobe como tal. Ahorita les vamos a mostrar cómo se ven prendidas. Si seguimos para acá en el perfil alar, tenemos este perfil de esta manera para evitar los vórtices en esta parte de aquí. Y también tenemos una parte de acá que es el accesorio de la cajuela. Tú en las salas le puedes pedir lo que son las cajuelas de equipaje para que puedas cargar un poco más de lo que es el equipaje, ¿no? Entonces realmente aquí tienes un espacio para 20 kilos, te mandan tu mochila, de tal manera que pues aquí puedas meter tu ropa para 3-4 días y pues 20 kilos es bastante buen peso para que lleves tu equipaje a bordo para cualquier viaje que quieras hacer. Bueno, ahora quiero mostrarles aquí en la parte lateral del avión, tenemos lo que son las antenas de comunicación que están en este lado. En la parte de acá de atrás de la cola tenemos lo que es el receptor de lo que es el BOR. Tú puedes pedir tu aeronave también con recepción de BOR para que puedas volar de punto a punto. En la parte de abajo, trae un accesorio que está ahí, es una llantita que trae por abajo, que lo que trata de hacer es en un tail strike, que es un golpe de cola, cuando a lo mejor estás aterrizando y por algo jalas mucho el avión y se pone en una actitud muy alta, lo que haces es que evitas que la nave se dañe, ¿no? Trae esa llantita que rueda y obviamente evitas un daño a la aeronave en la parte de atrás. Bueno, también ahorita quería mostrarles en esta parte del avión, en la otra ala, la ala derecha, también tenemos nuestro locker de 20 kilos.
entonces en total podemos llevar 40 kilos de equipaje en lo que son las dos alas. También quiero mostrarles aquí lo que es esta aeronave. Viene con unas pantaloneras. Eso también es un opcional que tú puedes pedir. Puede venir sin las pantaloneras o puede venir con las pantaloneras, que aquí vienen pues de color azul, que son los que cubren las llantas. También le llaman embellecedores, pero básicamente es eso. También quiero hacer ver que lo que es el tren de aquí del frente es totalmente dirigible, o sea, tiene controles para poderlo dirigir en tierra, y la verdad que es muy eficiente por ese lado. Otra parte también muy interesante que nos mandaron esta aeronave para la demo de aquí de México es que viene con un paracaídas balístico. Como ya les había platicado en otros videos, lo que hace este dispositivo es que en un momento extremo, la verdad es que no es algo que debas de usar jamás, pero por lo menos lo tienes aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que en una situación totalmente extrema puedes sacar este paracaídas desde adentro de la cabina y tener una esperanza más de poder vivir y morir en un accidente aéreo. Esto la verdad que también es muy interesante. Bueno, pues ahora les quiero mostrar todo el equipamiento interior, que la verdad está muy interesante todo lo que tenemos allá adentro, todo el equipamiento con el que se pidió esta aeronave. De entrada, bueno, pues les voy a explicar cómo se accede al avión. Tenemos aquí una palanquita que le pones open y ya lo que haces es abrir el canopy de esta manera y ya la tienes totalmente abierta. Para subirte es muy importante pues tomar el pie derecho en esta parte de aquí. Subes en la parte cercana obviamente aquí a la aeronave, porque acá ya es más delicado, y te subes de esta manera. Pones los pies adelante y ya estás, como quien dice, adentro. Bueno, pues aquí ya en el interior del Bristol es importante señalar unas cosas muy interesantes que tiene. Es que ya no tienes una llave, la típica llave que normalmente tienes en cualquier aeronave. En esta es simplemente un botón, inicias el motor. Tenemos lo que son baterías de respaldo. En el caso de que nos falle el alternador del motor, tenemos dos baterías, una para la pantalla principal y una para el G5 que está de este lado. Ahorita les voy a explicar todo lo que tenemos aquí. Tenemos la pantalla principal, es una Garmin G3X, que es ahorita lo más novedoso, es touch. Tú puedes ver los parámetros del motor. Ahorita obviamente pues está apagado, no tenemos parámetros, pero bueno, aquí nos podemos dar una idea de todo lo que tiene, ¿no? Es la parte de la pantalla, tiene muchísimas funciones, y también tenemos aquí el coordinador de virajes, lo tenemos ya incluido en lo que es la pantalla. Ya no tenemos la típica bolita que luego teníamos, que no era muy bonita que digamos. Tenemos también lo que es el sistema ELT. Este sistema es para un momento de algún accidente que pudieras tener en algún caso. Lo que hace es activa una alarma, está casada con tu matrícula y obviamente te localizan dónde fue el accidente y van por ti, ¿no? Al rescate. En otro lado, por aquí por este lado tenemos una iPad, es un accesorio para iPad que también se pidió. Aquí tenemos por ejemplo el software de ForeFlight, que es muy importante ahorita, está muy novedoso. Podemos hacer rutas, aproximamientos a la pista, etcétera, ¿no? La verdad que está muy interesante la parte de aquí. También tenemos en esta parte lo que es el comunicador, este que está aquí de este lado, es donde ponemos la frecuencia de las torres, o de plataforma, o de terrestre. Por otro lado tenemos este avión trae piloto automático, que es el que está aquí abajo. Aquí podemos, por ejemplo, poner, no sé, voy a ir a Puerto Vallarta, ponemos en el piloto automático queremos ir a Puerto Vallarta y en automático el avión vuela hasta allá. Aquí ponemos lo que es la altitud y aquí ponemos lo que es la navegación para que nos lleve a ese punto de referencia. Otra parte también importante es este equipo de aquí, es el G5, que es un Garmin que también trae su propia batería, que es un respaldo más, ¿no? En caso de cualquier situación. Aquí tenemos también otro equipo que nos da la seguridad pues de que podamos seguir volando con nuestros instrumentos completos. En esta parte de aquí están lo que son los breakers, que son los fusibles que tiene el avión para evitar cualquier corto. En la parte de aquí abajo tenemos lo que son los flaps. Tenemos 3 niveles de flaps, tenemos 10, 20 y 30. Normalmente se despega con 10 grados, aterrizamos con 30 por ser un avión de ala baja. Tenemos también lo que es en tiempos muy fríos, tenemos lo que es la calefacción, tenemos lo que es el freno de mano, que le llamamos, y tenemos aquí lo que es la potencia del motor y el paso de la hélice. Y aquí, esta palanca roja, lo que es el actuador del paracaídas, que en un caso de emergencia tú obviamente jalas esto
hay que capacitar también a tu pasajero de que en un momento extremo pues también lo sepa operar para cualquier problema, evitar algún accidente mayor. Por otro lado también tenemos aquí una salida de USB, que también es un accesorio, bien iluminado. Aquí puedes conectar, pues puedes cargar tu celular cuando vayas en vuelo, etcétera, ¿no? También tenemos dos bombas, tenemos una bomba principal y una bomba auxiliar para también tener mayor seguridad. Y básicamente esto es lo que es el accesorio de aquí adentro de lo que es la aeronave. Bueno, también hacer observar, brújula también se pidió especial. Esta no es la típica brújula que vemos en cualquier lado, esta es direccional. Tenemos toda la visión de los 360 grados aquí y te es mucho más fácil ubicarte. Y por último también hacerles notar lo que son los pedales que tenemos aquí abajo. Tenemos 3 posiciones, los cuales nos permiten para gente de 1.90, gente de 1.80 y gente de 1.70 puedan operar con comodidad los controles de la aeronave. Otra cosa que se me olvidaba, la más importante, los asientos, que a mí la verdad sí se me hicieron un detalle padrísimo, que ninguna otra marca en esta categoría lo tiene. Son los asientos en piel, es un diseño que hicieron en Italia y son de 4 puntos, lo que es la sujeción, tienes muy buena sujeción en los asientos. También los puedes mandar a hacer a tu gusto, en el color que tú decidas. Y otra cosa también muy importante es, vean el ancho de la cabina, o sea, tenemos 1.30 de ancho, o sea, tenemos una codera impensable en un avión de esta categoría, pues, tener este espacio y viajar con esta comodidad que ningún otro te va a dar, ¿no? Y por último también mostrarles que allá atrás tenemos un maletero para 15 kilogramos todavía, entonces podemos viajar con 20 en cada ala, son 40, más 15 tenemos 55 kilogramos para poder viajar sin ningún problema y hacer viajes pues un poco más largos, ¿no? Pues bueno, aquí la joya de la corona, ¿no? La joya de este avión es el motor. El motor, si lo podemos ver, es un Rotax, es el nuevo Rotax, el 915. Tiene como 4 o 5 años que se desarrolló este motor. Básicamente viene del 912, pero mejorado con un turbocompresor. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de traer 100 caballos, que trae el 912, este nos da un caballaje de 140 caballos, máximo por 5 minutos y continuo nos da 130 caballos. Entonces el motor es maravilloso, la verdad tiene un torque increíble, es un motor muy confiable. Yo creo que de lo mejor que ha hecho Rotax últimamente es el 915. Y bueno, como pueden ver aquí lo que son pues, los pistones, es un motor de 4 cilindros. Es el motor más ligero para la potencia que tiene en el mercado aéreo. Es un motor muy ligero para los 140 caballos que te da. Si se fijan aquí, como son motores aéreos, todos son redundantes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos doble bujía, tenemos doble inyector, tenemos todo 2 veces para evitar cualquier tipo de falla de motor. Básicamente aquí lo pueden estar viendo, todo lo que es el turbocompresor está aquí abajo y lo que es aquí, lo que es la cabeza del motor. Trae un cooling aquí de fibra de carbono para que el aire que entre en vuelo pues entre de manera efectiva, eficiente, que no se caliente y que obviamente refrigere lo que es el motor. Que este motor trae enfriador, trae un radiador tanto de aceite, de agua y de viento, o sea, utiliza las 3 fuentes para enfriarse. Pues espero que les haya gustado mucho esta visita a conocer el avión. Ya lo vimos por la parte de afuera, por sus interiores, su equipamiento. Y bueno, si tienen alguna duda, si quieren informes de lo que es la aeronave, un contacto más cercano con la aeronave, algún interesado, voy a dejar en la parte de abajo la descripción. En la descripción va a estar los datos míos para que me puedan contactar. Cualquier duda que tengan, no duden en llamarme y que puedan conocer la aeronave más de cerca, ¿no? Y bueno, los espero para el siguiente video. Vamos a hacer ya los videos en el aire, vamos a hacer unas tomas aéreas para que vean cómo vuela el avión y cuál es el performance que tiene realmente, tanto como en ascenso como en crucero. Lo van a ver ahí en ese video. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.